Hola a todos, Jorge Huertas nuevamente con ustedes. Hoy voy a explicarles qué es y cómo hacer una investigación documental o desk research. Bueno, esta es una herramienta de entendimiento, posee las siguientes características. Es el uso de fuentes externas, documentos para apoyar el punto de vista o argumento de un trabajo académico. El proceso de investigación documental a menudo implica parte o la totalidad de la conceptualización, el empleo y la evaluación de los documentos. Básicamente es aquello que se realiza a través de consulta de documentos, llámense libros, revistas, periódicos, memorias, anuarios, registros, códices, constituciones, etcétera. Este recurso tradicional es de mucha utilidad en un proyecto que está siendo desarrollado con la metodología Design Thinking en la etapa de empatía porque permite saber qué se ha hecho previamente, cómo y en dónde. Entonces, seguramente ustedes han escuchado la expresión investigación documental o desk research, también conocido como investigación de escritorio. Y como su nombre lo dice, pues está muy enfocado en poder entender y desarrollar esos elementos. Siempre se utiliza en la parte de empatía para poder saber qué se ha hecho previamente. ¿Cómo funciona? Bueno, antes de explicar cómo funciona, si a ustedes les gusta nuestro canal, si están familiarizados con nuestro contenido, por favor suscríbanse, denle like al video, compartan todo nuestro contenido, prendan la campanita que nos sirve muchísimo, muchísimo. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una investigación documental, hay que partir de algo y es tener un objetivo claro. ¿Qué quiero saber? Y en qué quiero saber pueden ocurrir varias respuestas. Yo puedo querer saber o enfocar mi objetivo en torno a una problemática, a una necesidad, qué se hizo antes, cómo se hizo, dónde se hizo, quién lo hizo, cuánto tiempo duró, qué información hay disponible. Entonces, esto es muy importante porque es que siempre que uno está investigando, por lo general uno no ha sido el primero en hacerlo. Y sí es muy bueno saber qué se ha hecho previamente para que uno no arranque de nada. De hecho, esto le permite a uno poder tener un mejor entendimiento de la situación que se está presentando. Posteriormente, cuando yo defino el objetivo, si no saben redactar un objetivo, por favor revisen aquí el canal porque hay un tutorial solo de cómo escribir y redactar objetivos, entonces les va a ayudar mucho. Posteriormente, cuando nosotros definimos nuestro objetivo, pues empezamos a buscar fuentes, ¿cierto? ¿Dónde buscar? Y algo que es muy chévere es que las fuentes han cambiado muchísimo. Antiguamente solo se puede buscar en libros. Ahora se puede buscar en muchas cosas, no solo recursos análogos, es decir, impresos, sino también en recursos digitales. Entonces, por supuesto que hay libros, las revistas pueden ser digitales, pueden ser impresas. En esta misma categoría caen artículos de investigación que son muy útiles, periódicos, memorias, anuarios, registros, bases de datos. Hay bases de datos que son exclusivas que normalmente tienen las universidades y cuando uno está estudiando ahí, a uno le dan acceso a esas bases de datos. Códices, constituciones, etcétera. Entonces, donde ustedes se puedan imaginar que puede haber información que le puede servir a uno, no duden en consultarla, en buscarlo, porque realmente va a ser muy, pero muy útil. Cuando yo defino dónde voy a buscar, pues inicio el proceso de recolección. Entonces, en este proceso de recolección, yo tengo que empezar a consultar las fuentes y empezar a clasificar la información, a ordenarla. ¿Por qué? Porque toda la información que yo tengo sobre un tema no es importante, no es relevante. Entonces, necesito saber cómo y cuándo yo puedo utilizar esa información, si realmente sí es relevante, si sí me sirve, si no me sirve. Entonces hay un proceso de consultar fuentes, mirar qué sí es importante, no es importante. Entonces pues en esta parte toca leer, analizar y clasificar esa información. Cuando yo ya la he clasificado, ya tengo varias fuentes de información, pues la empiezo a analizar. ¿Cierto? Y en ese proceso de analizar, ¿cómo lo analizo? ¿Cómo hacer ese análisis? Primero, es muy importante que uno empiece a redactar el contenido, utilizar citas textuales, utilizar referentes, revisar varias veces la información. ¿Por qué? Si yo tengo una fuente y solo tengo una fuente que está respaldando ese dato, es peligroso. Es bueno que yo tenga dos o tres fuentes que estén respaldando la información que estoy teniendo
para validar el punto que quiero hacer. Entonces esto realmente pues me sirve muchísimo para poder entender estos diferentes elementos y procesos de entendimiento. Entonces, muy importante analizar la información. Yo ya la clasifiqué, la analicé. Vamos a quedarnos con lo más importante y saber cómo eso le contribuye al trabajo que yo estoy haciendo. De nada sirve que yo recolecte información, que copie y pegue, si eso no le está aportando algo a mi trabajo. Y en eso está relacionado el último punto, es la parte de aplicación dentro del proyecto, cómo usarlo. Y ese cómo usarlo es para qué me sirve esa información, para qué me sirve ese análisis, cuál es el insight, es decir, cuál es el punto de haber analizado la información, cómo se aplica dentro del proyecto, me sirve para validar algo, para descartar algo, cómo se hace. Entonces es sumamente importante que nosotros tengamos claridad para qué me sirve, cuál es el insight, es decir, el punto de haber hecho eso, o sea, para qué me sirvió. ¿Por qué? Porque muchísimas veces cuando se está haciendo investigación documental, la gente tiene muchísimo texto, pero uno no sabe eso para qué le sirvió. Y entonces de nada sirve que uno copie y pegue si eso no le está aportando nada dentro del proceso creativo. Entonces, ¿cómo se aplica dentro del proyecto? Como conclusión, podemos decir que la investigación documental es una forma de iniciar un proyecto, da contexto y permite saber qué se ha hecho y en dónde. Eso es algo muy bueno. Sin embargo, para lograr real empatía, se necesita experimentar de primera mano el problema y la situación que los usuarios están viviendo. Entonces, yo sí creo que es un punto muy interesante porque nos permite a nosotros contextualizar, entender, comprender. Sin embargo, cuando uno está trabajando con Design Thinking, es esencial que uno entienda que realmente tenemos que experimentar, que el proceso de referenciar y parafrasear nos funciona, pero no es suficiente. Si yo realmente quiero experimentar empatía, tengo que vivirlo. Entonces, esa parte es sumamente importante. Muchísimas gracias a todos, espero que este video haya sido de gran ayuda para todos ustedes. Suscríbanse a nuestro canal Design Thinking 24/7, síganos en redes sociales. Recuerden que todos los lunes tenemos un nuevo video en español, todos los jueves un nuevo video en inglés. Nuestros cursos en Udemy ya se encuentran disponibles. En la descripción de este video encuentran el link. No se lo pierdan. Muchísimas gracias y hasta la próxima.